y bella oportunidad que Dios nos regala para poder transmitir un mensaje de la palabra del Señor. Amén. Un saludo para todos ustedes, siervos amados, amigos, familia. Que la paz y la gracia de nuestro Dios repose en cada uno de vosotros. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos el Señor estar, aleluya, en este tiempo de bendición. Quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón referente a algo interesante que la Biblia nos hace ver. Está esta palabra ubicada en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 7, verso 3. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Les saludamos desde acá, aleluya, desde la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a meditar esto para la gloria del Señor y para bendición de nuestras vidas y de cada uno de los amigos, hermanos y siervos del Señor que se están uniendo a esta transmisión. Aquí hay un prefacio muy interesante que venía días el Señor haciéndome ver muy profundo en mi corazón. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Dice así Samuel, juez de Israel. Dice así la palabra del Señor. Amén. Y vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y bajo la comunión del precioso Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los hijos, aquí dice, sobre los hijos de Israel, y fueron vencidos delante de los hijos de Israel. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Sea Dios añadiendo bendición a nuestras vidas por medio de esta porción que quiero compartir con ustedes, pueblo del Señor, iglesia de Jesucristo. Aquí hay algo interesante. Amén. Yo creo, iglesia de Jesucristo, que en muchas partes de la tierra, en diferentes sitios, pueblos, poblaciones, provincias, cantones, estados, distritos, en diferentes países se los menciona de esta manera. Hay problemas de delincuencia, robo, asalto, sicariato, crimen, drogadicción, en fin, muchas cosas que están afectando, aleluya, al pueblo del Señor a clamar. Gloria al nombre de Jesucristo. Y hay algo muy interesante, amada iglesia del Señor, que quiero compartir con ustedes en esta preciosa hora. Importante es que nosotros podamos resaltar y destacar, aleluya, cómo el Dios de los cielos está permitiendo algo muy interesante en el pueblo, en las tierras, en las poblaciones. Cuando el Señor me hizo ver esta historia de la palabra, iglesia de Cristo, de Samuel, juez de Israel, el Señor me hacía ver algo muy interesante, que el Dios de los cielos en el pueblo de Dios ha levantado muchos líderes, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, que el Señor los ha puesto dentro de su pueblo para ministrar al pueblo, para enseñarle el camino correcto del Señor a la iglesia de Jesucristo, a los amigos, a las familias, enseñarle cuál es el verdadero temor de Dios. Y respecto a esta historia, a mí me hace una énfasis porque ha habido temores en nuestra comunidad, en nuestros barrios, en nuestras poblaciones de muerte, de asesinatos, de sicariatos, etcétera, en los lugares donde nosotros vivimos, y hay una zozobra, hay un temor, y yo creo que como pueblo de Dios y como ministros de Dios no podemos nosotros quedarnos de brazos cruzados cuando las tinieblas se mueven. Si las tinieblas se mueven, iglesia de Jesucristo, podemos nosotros entender y darnos cuenta, alabado sea el nombre del Señor, de que la iglesia es
llamada también a levantarse en armas espirituales, es llamada a levantarse en clamor para la gloria del Señor. Si el infierno se levanta en una sociedad, en una comunidad, en una población, contra una familia o contra una nación entera, la iglesia no puede quedarse inerte, inmóvil, inmutada, paralizada, sin hacer nada. Yo creo que es cuando más que nunca la iglesia debe de levantarse con armas espirituales. El apóstol Pablo nos llamó la atención en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, verso 4, que el Señor nos dijo a través del apóstol Pablo que nuestras armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza de Satanás. Y yo creo que sí, es muy malo, creo yo, cuando en las poblaciones, en las sociedades, en las comunidades hay periodos de paz. A veces es malo porque las comunidades se vuelven pasivas espiritualmente y el pueblo del Señor también se vuelve, aleluya, se vuelve como quieto, amén. Y a veces Dios permite que vengan este tipo de sacudimientos espirituales negativos con consecuencias desastrosas para la sociedad, porque es cuando la iglesia tiene que comenzarse a levantar. Y esta historia de 1 de Samuel capítulo 7 verso 3 hace un hincapié muy grande en la vida del profeta Samuel como líder espiritual, como profeta y como sacerdote de Dios en los días que él estaba como juez del pueblo de Israel. Hay algo interesante, que Samuel no los aplaude, no los felicita, primeramente los reúne y les llama la atención y le están diciendo que tienen que abandonar la idolatría. Yo creo que cuando algo pasa en una sociedad, algo pasa en una comunidad, en un barrio, en una parcela, en un estado, en un distrito, en un país totalmente, yo creo que siempre tiene que haber un denominador común que está afectando, como lo hizo en el tiempo del profeta Samuel en la tierra, con el pueblo de Israel. Lo que afectaba la paz, la tranquilidad del pueblo de Dios, aleluya, era el pecado que ese pueblo vivía. El pueblo de Dios vivía en pecado, vivía en idolatría, vivía en rebeldía, vivía violando y quebrantando los pactos de Dios, las leyes de Dios. Y por eso el Dios de los cielos permitió que un enemigo se levante contra toda una nación. Yo creo que bíblicamente el pueblo filisteo fue un enemigo muy feroz que tuvo Israel cada vez que el pueblo hebreo se olvidaba de alabar a Dios, de servirle a Dios, de vivir para Dios. Y Dios permitía, aleluya, que el pueblo de Filistea se levante en armas y le cause daño, matare, le robaba, le perjudicaba al pueblo de Israel. Permitía que eso estaba ahí, como una especie de trampa, de espina, de piedra de tropiezo al pueblo de Israel. Y los filisteos se levantaban no porque ellos querían, sino porque Dios permitía que se levante un enemigo dentro del pueblo de Dios para que el pueblo deje la maldad que estaba cometiendo. Y yo quiero de parte del Señor hacerte un hincapié muy grande en el nombre de Jesucristo, porque Dios me lo hizo ver a mí dentro de mi corazón. Dios me ministraba y me decía que hay que tronar, yo quiero tronar como lo hice en los días de Samuel. Y yo no entendía a qué se refería esa palabra dentro de mi corazón. Quiero tronar como troné en los días de Samuel, pero yo no entendía qué es lo que me estaba diciendo el Señor hasta que me puse a pensar detenidamente, serenamente, y me comencé a acordar de la palabra del Señor. Y es por eso que te comparto esta historia, iglesia de Jesucristo, que en los días que el pueblo de Israel fue atacado o estaba a punto de ser atacado por el pueblo de Filistea, Dios levantó a Samuel como hombre de Dios, como siervo de Dios, como profeta del Señor. Pero primeramente lo coge a todo el pueblo, lo reúne en un lugar muy específico, muy conmemorativo, Mizpah, en un lugar en ese lugar de Mizpah, era un lugar que Dios había tenido pactos con el pueblo de Israel, le recordaba sus promesas. Entonces, en el mismo lugar que el Dios de los Samanda, Kima, Sokanda, Labasama, que el Dios de los cielos había tenido pactos, le recordaba promesas de cómo los iba a cuidar, de cómo los iba a proteger. Yo creo que en ese mismo lugar el Dios de los cielos les iba a llamar la atención ahora, diciéndole que dejen la idolatría. Específicamente dice la palabra del Señor que el Dios de los cielos le estaba manifestando que ellos tenían idolatría, estaban adorando a los Baales y a Astarot, dos ídolos paganos que estaban como principal fuente de adoración en el pueblo de Israel, cosa que a Dios le molestaba mucho, y Dios permitió que eso se abra una brecha en el pueblo de Israel, en la parte espiritual, y el enemigo del pueblo de Filistea entre a causarle daño. Y el pueblo se asustó, el pueblo tuvo miedo, obviamente.
gente, si están amenazando que van a venir a destruirlos, a robarles, a matarles, a perjudicarlos, a quitarles los pocos que tienen o lo mucho que tienen. Todo el pueblo de Israel comenzó a llamar a Samuel. Aleluya, comenzó, alabado sea el nombre del Señor, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Comenzó el Dios de los cielos a mover a Samuel, y Samuel convocó a todo el pueblo en Mizpá. El pueblo creía que era una invitación normal del profeta a recibir una profecía, como a mucho pueblo le gusta. El pueblo está acostumbrado a recibir palabras proféticas que le calientan la oreja, que le llenan el oído de palabras adulantes, de palabras infladas. Pero el hombre de Dios, el verdadero hombre bíblico, siempre va a llamarle al pueblo de Dios en una reunión y le va a llamar la atención cuando hay que hacerlo de parte del Señor. Y Samuel lo hizo de parte de Dios porque había una idolatría. Y Samuel le dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, primera de Samuel capítulo 7, verso 3, estoy lecturando, amada iglesia, le dice así, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Samuel les está haciendo ver a todo el pueblo de Israel cuál era la maldad que ellos habían cometido. Tenían dioses paganos en medio de ellos, tenían altares levantados de dioses extraños en medio de ellos, y así querían ellos vivir en paz, en tranquilidad, cuando ellos eran un pueblo de sacerdotes escogidos para Dios, una nación santa, pueblo especial de todos los pueblos de la tierra. Jehová se lo dijo, aleluya, a través de Moisés, que Israel era un pueblo especial, separado de todos los pueblos de la tierra, y tenían que caminar conforme a las leyes de Dios. Pero en los días de Samuel, el pueblo se había olvidado de vivir como Dios había ordenado en la ley de Moisés, en la palabra del Señor. Y cuando el pueblo se olvida, cuando el pueblo se tira a las espaldas la palabra del Señor, Dios tiene que levantar a uno o a dos o a muchos para recordarles la palabra que están olvidando o que estamos olvidando. En los días de Samuel, Dios lo levantó a Samuel mismo, y el profeta le dijo, quiten la idolatría de en medio de ustedes. Si quieren que vengan días de paz, si quieren que vengan días de tranquilidad, quiten la idolatría. Yo creo que en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestras cooperativas, en nuestras comunidades, hay mucha maldad que tenemos que soltar, hay idolatría que tenemos que abandonar, hay pecados, hay brujería, adulterio, maldades, fornicaciones, hechicerías, enemistades, pleitos, envidias, contiendas, en fin, muchas cosas que tenemos que abandonar, pero muchos de nosotros no queremos soltar ese tipo de vida. Pero usted le pregunta al ciudadano, usted le pregunta al vecino, usted le pregunta al ecuatoriano, al guayaquileño, usted le pregunta al que vive al lado suyo, ¿usted quiere vivir en paz? Sí, yo quiero vivir en paz, pero pregúntele cuál es el precio que él debe de hacer, que debe de pagar para tener una paz que tanto anhelamos. Nosotros queremos paz viviendo en pecado. Nosotros queremos tranquilidad viviendo desordenadamente a los ojos de Dios. Es por eso que traigo esta palabra de parte del Señor. Si usted y yo queremos que Dios truene en contra de la adversidad, en contra de nuestros adversarios, en contra de nuestros enemigos, hagamos lo que está haciendo este profeta de parte del Señor. Samuel, le estoy hablando esta palabra en este momento a líderes del pueblo de Dios. Si me están escuchando, presten atención a esta palabra, siervos del Señor, ministros del Evangelio. Llámenle la atención al pueblo de Dios, diciéndole que es necesario que soltemos la idolatría, la sinvergüencería, la mangajada, el pecado, la rebeldía, la inmundicia, todo aquello que está mal delante del Señor, porque Samuel se lo dijo a todo el pueblo, quiten los dioses ajenos de en medio de vosotros, quiten la idolatría, y dice, y preparad vuestro corazón solo para Jehová. Y dice, y él os librará, le está diciendo el profeta Samuel de parte del Señor, y él te librará de la mano de los filisteos. Si está viendo la palabra clave que Dios le está dando al profeta, que se la diga al pueblo de Israel, la cual es también palabra para nosotros. Si usted y yo deseamos que Dios nos libre de las enemistades, de los pleitos, del robo, del asalto, del sicariato, de extorsión, de maldad, de muerte, de balas perdidas, lo que sea, hay una clave que tenemos que ver aquí, que está puesta para nosotros. Tenemos que soltar lo que no le gusta al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hay algo interesante, que la reunión que Samuel hace con todo el pueblo de Israel en el monte de Mizpa,
en el monte conmemorativo de Mizpa. Me imagino de todo el pueblo de Israel envuelto en ese monte como un solo hombre. Samanda, Kibalaba y Shakanda. El pueblo de Israel reunido en Mizpa, ahí agolpado, y Samuel, me imagino yo, un poquito más elevadito en un lugar para que todo el pueblo lo vea, escuchando lo que el ungido de Jehová le hablaba. Y el ungido de Jehová les decía: quiten la idolatría. Y esa palabra no vino porque Samuel la quiso decir, vino dirigida por el Espíritu de Dios. Y cuando hay palabras dirigidas por el Espíritu de Dios, el pueblo va a sentir el temor, va a sentir que le va a comenzar a redarguir el corazón y va a soltar la idolatría, va a rendirse delante de Jehová. Y me gusta esta palabra que dice el verso 4: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Si se da cuenta, iglesia de Jesucristo, Dios está llamando a los líderes del pueblo de Dios, pastores, ministros, profetas, evangelistas, hombres con llamado, predicadores del evangelio. Le está llamando a decir al pueblo del Señor que le digan que dejen lo que está mal para que vengan tiempos de restauración, tiempos de bendición, tiempos de levantamiento espiritual en nosotros, para que Dios pelee a favor de nosotros. Jehová se lo dijo a Moisés, Éxodo 14:14, dice: vosotros estaréis tranquilos que Jehová peleará por vosotros. Si usted quiere que Jehová pelee por vosotros, estése tranquilo, pague el precio, entregue lo que está mal, suelte lo que no le agrada al Señor, y el Dios de los cielos va a hacer una obra grande y poderosa en cada uno de nosotros. Aleluya. Dice el verso 5 del capítulo 7 del primer libro de Samuel. Aleluya. Y Samuel le dijo: reúname a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Este verso me gusta muchísimo, iglesia de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque la visión de Samuel es clara. Samuel se da cuenta cuál fue el resultado del mensaje que Dios le dio al profeta, y él se lo transmitió al pueblo, y el pueblo recibió en el corazón la palabra que Samuel le dijo de parte del Señor, y el pueblo se humilló en su corazón ante las palabras del Señor, se humilló, se arrepintió. Y Samuel, al ver aquella actitud, Samuel, al ver cómo el pueblo se portaba delante del Señor, Samuel, como líder, como ministro, como siervo de Dios, como guerrero del Dios de los cielos, como ungido de Dios, él dijo: tengo que reunir al pueblo para clamar a causa del fruto del arrepentimiento que este pueblo le está mostrando al Dios de los cielos. El verso 6 dice que se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Ellos hicieron un acto simbólico. Así como estaban derramando esa agua, le estaban diciendo a Jehová, delante de Samuel, delante de sus siervos, le estaban diciendo: estamos derramando nuestra alma delante de ti, Jehová Dios mío. Hemos entendido que hemos pecado contra ti. Hemos entendido que por nuestras rebeliones el enemigo se ha levantado. Hay sicariato, hay robo, hay vacunadores, extorsionadores, hay maldades, hay engaños. Es por culpa de nuestros pecados, pero hemos aceptado tu palabra. El pueblo de Dios lo estaba diciendo así, y el pueblo de Israel estaba simbólicamente derramando agua, botándola, diciéndole en pocas palabras: derramamos nuestra alma delante de ti, Señor. Acepta nuestra ofrenda. Oiga, lo que estaba haciendo este pueblo no era cualquier cosa. Lo que estaba haciendo este pueblo no era cualquier actuación. ¿Qué produjo esto, iglesia de Jesucristo? Óyeme, en el nombre del Señor te estoy hablando. Por el Espíritu de Dios te estoy hablando. Escúchame esta palabra de parte del Señor. El profeta le estaba diciendo al pueblo que era una palabra de parte de Dios, para que el pueblo entienda que Dios quería pelear a favor de ellos. Y el pueblo entendió, aleluya, que el Dios de los cielos estaba mirando la condición, la actitud, el fruto de arrepentimiento que produjo la voz que nació en el corazón de Dios. Fue transmitida al oído de Samuel, y Samuel por sus labios la proclamó a un pueblo que necesitaba oír voz de Dios. Algo interesante, iglesia de Jesucristo. Los ministros, los líderes, pastores, hombres de Dios encargados de obra, obreros del evangelio, somos llamados a transmitirle el mensaje al pueblo de Dios como el Dios de los cielos lo demanda para nosotros. Aquí dice la palabra en el verso 7 que cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Es normal, cuando el infierno ve que la iglesia comienza a tener un arrepentimiento, el infierno se quiere mover para detener el fluir, pero vive Jehová en cuya presencia estoy, que cuando el Dios de los cielos ve que su pueblo está comenzando a humillarse, hace rato que ya estamos cercados de ángeles espirituales, porque mayor son los que están con nosotros que los que están allá afuera. Alabado sea el nombre del
del Señor. Y dice la Biblia en el verso 8, mire cómo el pueblo, obviamente eran humanos, obviamente no estaban al nivel espiritual de Samuel. El verso 8 dice, le dijeron a Samuel, no ceses, o sea, no dejes de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. El hombre de Dios, Samuel, le dice que tomó un cordero de leche, o sea, un cordero tiernecito, que no estaba tan corrido en su vida, estaba tiernito, y dice, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Se da cuenta la labor de un ministro. La labor del ministro es declararle al pueblo su condición tal como está, decirle que si están mal hay que decirle que están mal para que vengan tiempo de refrigerio. La visión de Samuel es otra. Él reunió al pueblo y clamó a Jehová. Cuando el pueblo entregó las abominaciones, las soltó, se humilló a Dios, y Samuel tiene que haber dicho, Señor, mira tu pueblo se humilló a raíz del mensaje que tú me diste para ellos. El pueblo entregó su corazón arrepentido, acepta su ofrenda. Yo me imagino que Samuel tiene que haber estado ahí delante de Jehová. Samuel era un intercedor nato, un orador como muy pocos había en esos tiempos. Miraba la condición de Israel, el pueblo de Jehová. Y Samuel estaba delante de Jehová, Señor, mira tu pueblo está soltando la idolatría, perdónalos, ayúdalos, levántalos, quítale la espina, quítale la maldad que tienen, alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor en el verso 10, que a mí me gusta esta palabra, que este es el rema que Dios me dio hace 3 días, cuando Dios me dijo, quiero tronar como troné en los días de Samuel. Yo no lo entendía hasta que lo pude entender a la luz de la palabra. Y aquí está el rema que Dios nos dio en esta hora para todos nosotros. Primera de Samuel 7, verso 10, dice así, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Alabado y engrandecido sea nuestro Dios para siempre. Se da cuenta que cuando hay un ministro, un varón de Dios, mujer de Dios, un líder, un hombre que sabe guiar al pueblo y sabe tener visión de cómo está el pueblo, de que si hay maldad en el pueblo, las que sea, y tienen que decirle al pueblo que tienen que soltarla, no termina la labor del ministro. Samuel, en pleno sacrificio, comenzó a clamar, y los filisteos se movió, el infierno se movió contra los hijos de Israel, pero como Dios había dicho que iba a pelear por ellos, apenas ellos suelten el pecado, y Jehová no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que Jehová tronó en aquel día con gran estruendo, y dice el verso 11, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolo hasta abajo de Becar. Se da cuenta que ahora Israel no estaba huyendo, no era perseguido. Ahora Israel, el pueblo de Jehová, perseguía a sus enemigos, los vencía sobre ellos, tomaba victoria, y la batalla la ganaba el pueblo de Israel, el pueblo del Señor. Se da cuenta cuando viene una victoria, cuando nosotros, usted no pida fortaleza, seguridad, protección al gobierno, al Estado, al presidente. Usted y yo debemos entender esta palabra. Dios me está diciendo que yo tengo que arrepentirme, que yo tengo que soltar la inmundicia, la basura que hay en mi corazón, para que Dios venga y pelee por mi vida, que venga y pelee por mi familia, que venga y pelee por mi casa, porque la Biblia dice que Él peleará por mí. La Biblia dice en el profeta Zacarías, no es con espada, no es con fuerza, dice el Señor, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Aquí vemos una historia preciosa que Dios nos está llamando la atención a todos nosotros, iglesia de Jesucristo, a los que somos ministros del Evangelio, a los que son líderes del pueblo de Dios. Si estamos viendo que el pueblo de Dios está caminando mal y tiene el pueblo servidumbre, problemas, derrotas frecuentes, algo tiene que estar pasando, algo tiene que estar sucediendo. Samuel era juez del pueblo de Israel y él miraba que todo eso estaba en el pueblo afectando. Los filisteos entraban y salían, le robaban, les ponían ahí sus pabellones a la entrada de la frontera de Israel y los extorsionaban, pagaban tributos, pagaban impuestos. Israel miraba Samuel miraba todo aquello, y Samuel tiene que haberle preguntado a Dios, ¿qué pasa? Somos tu pueblo, y Dios tiene que haberle ministrado a Samuel. Y el pueblo tiene idolatría, el pueblo ha pecado. Acuérdese, lo mismo pasó en los días de Josué, cuando
este hombre llamado Acán pecó y tomó el manto babilónico, tomó lo del anatema, lo prohibido, lo guardó en su casa. Israel caía frecuentemente delante del enemigo y Samuel no, y Josué no sabía por qué el pueblo era vencido, por qué el pueblo era derrotado. Y Josué se humilló delante de Dios y todos los ancianos de los días de Josué se humillaron delante de Jehová, se echaron tierra, símbolo de humillación en sus cabezas. Y Jehová respondió apenas se humilló el líder del pueblo de Dios. Y Jehová le dijo al líder, a Josué: Israel ha pecado y ha mentido y han tomado del anatema. Por eso no le podrán hacer frente a sus enemigos. Esa es la clave. Espiritualmente esa es la clave. No hay más que no hay que darle vuelta más por ningún lado. La clave es que si hay pecado, hay derrota, hay sufrimiento, hay enfermedad, hay aflicción, hay pobreza, hay destrucción. La palabra me está diciendo que algo está dentro de la sociedad, dentro de una familia, dentro de un pueblo, que está causando que no haya bendición. ¿Qué causaba que el Filistea persiga y destruya y le haga la guerra, la vida imposible a Israel? El pecado de la idolatría. Por eso, amada iglesia de Jesucristo, el Dios de los cielos quiere tronar en contra de la adversidad, en contra de tus adversarios, de nuestros enemigos, de los enemigos de la nación, de los enemigos del reino de los cielos. El mismo diablo, los demonios, el Señor quiere destruir, avergonzar, destruir todo fluir demoníaco. Pero Dios nos está diciendo que somos nosotros los llamados a entregar todo lo malo, hacerlo para un lado y hacer lo que Samuel le dijo al pueblo de Israel: y preparad vuestro corazón para que solo le sirva Jehová y Él peleará por vosotros. Así que, iglesia de Jesucristo, ese es el mensaje que el Dios de los cielos puso en mi corazón, de entregarle a usted, iglesia de Jesucristo, a usted, siervo amado, a usted, familia, a usted, mi amigo, a usted, espectador de esta transmisión, para que el Dios de los cielos traiga tiempo de refrigerio, tiempo de bonanza. Caminamos en zozobra, caminamos en miedo, caminamos como que algo nos está siguiendo. La gente no camina tranquila, con miedo a que lo asalten, con miedo a que lo roben, con miedo a que lo maten, con miedo a que lo disparen, con miedo a que lo secuestren. ¿Por qué? Porque hay pecados dentro de la familia, hay pecados dentro del hombre, hay maldades dentro de la sociedad. Y la gente quiere vivir así. Si usted quiere seguir viviendo así, si yo quiero seguir viviendo así, ese es mi problema. No nos quejemos a la sociedad, no nos quejemos ante el gobierno, pero Dios me está diciendo que Dios quiere tronar en contra de nuestros enemigos, pelear, atemorizar. Dice la Biblia que Dios atemorizó a los filisteos con gran estruendo. ¿Qué habrá pasado? Me imagino que tienen que haber salido truenos, relámpagos. Cuando Dios truena, imagínese. ¿Cuántos de nosotros hemos visto días de lluvia fuertes, torrenciales, que parecemos que el cielo se va a partir? Vemos como el cielo ruge, tiembla, truenos, relámpagos y rayos que sacuden el espacio. Y nosotros tenemos temor, tenemos miedo, que pensamos que el cielo se va a venir abajo. Imagínate ahora el Dios de los cielos tronando en contra de tus enemigos, de lo que te causa problemas, de lo que te causa daño. Entonces, la clave, el rema de parte de Dios para nosotros es que entreguemos lo que no le gusta al Señor, lo hagamos para un lado y decirle al Señor: hemos pecado contra ti y nos convertimos nuevamente a ti, Señor. Hemos pecado ante tu presencia, hemos hecho lo malo delante de ti. Y hacer como hizo el pueblo de Israel. Así como el pueblo de Israel simbólicamente dice que derramaron agua delante de Jehová, vertieron agua y la derramaron en tierra. Le estaban diciendo: así como esta agua cae a tierra, así cae mi corazón rendido ante tu palabra, ante tu presencia, ante tu poder, ante tu gloria, ante tu majestad, ante tu santidad. Así cae mi espíritu delante de ti rendido. Y el Dios de los cielos estaba viendo a su pueblo humillado. Y el Dios de los cielos estaba viendo a su pueblo rendido, doblegado. Y el Dios de los cielos, cuando mira a su pueblo humillado, dice la palabra que Dios exalta al que se humilla y levanta al caído. Y dice la Biblia que Dios le da gracia a los humildes y los levanta. Y Dios peleó a favor de su pueblo en los días de Samuel. Yo creo que hoy por hoy tenemos varios hombres. Puede ser que sean contados con los dedos de la mano, hombres con el carácter de Samuel, hombres con la visión de Samuel, hombres íntegros como Samuel, que juzgaban al pueblo. La palabra juzgar significa visualizar, mirar, conducir al pueblo bajo el camino correcto de Dios. Es por eso, iglesia de Jesucristo, que esta palabra, el Dios de los cielos la transmitió a mi corazón, para recordarte que si en los días de Samuel el Dios de los cielos tronó en contra de los filisteos,
Hoy, más que nunca, el Dios de los cielos puede tronar en contra de aquello que está afectando nuestra sociedad, nuestros barrios, nuestras familias, nuestras ciudadelas, nuestras comunidades. Solamente el Dios nos está haciendo recuerdo que hay que soltar la idolatría, la maldad, lo que estemos haciendo mal delante de Dios, hay que soltarlo para que Dios pelee a favor de tu causa. Sin más que decirte, iglesia de Jesucristo, este ha sido el mensaje que el Dios de los cielos me entregó para entregártelo a ti. Usted es el encargado de moverse con esta palabra que recibió. De mi parte, Dios te bendiga, poderosa iglesia de Jesucristo. Bendita iglesia comprada a precio de sangre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este ha sido el mensaje que Dios te entregó a través de este servidor. Pido tus oraciones por este servidor, Israel Sánchez, evangelista, desde aquí de la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para todas las naciones, recordándole que Cristo se acerca, que Cristo viene, que hoy más que nunca debemos estar preparados, que en cualquier momento nos llamará nuestro amado a ese momento tan especial que estamos esperando tú y yo. Dios te bendiga, Dios te guarde, iglesia de Jesucristo, y la paz de Cristo te acompañe en todo momento. Hasta otra próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Dios te bendiga, Dios te guarde.